Objeto. SCP-018. La superbola. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-018 debe ser contenido en una caja metálica sellada henchida de relleno sintético pesado restringida de 1 metro por 1 metro por 1 metro. La caja sellada será sumergida en el centro de un tanque de retención de 10 metro por 10 metro por 10 metro de polietileno. Si SCP-018 se liberase de la caja de retención, la gelatina basada en polietileno ralentizará la actividad cinética lo suficiente como para una recuperación adecuada por el personal de contención. El personal que entre en la cámara de retención del SCP-018 debe llevar un recubrimiento especializado, que se encuentra en el interior de SCP-018, y un aparato de respiración antes de ser sumergido en el tanque de polietileno. Si SCP-018 sale del tanque de polietileno, se aconseja al personal resguardarse en una habitación separada y cerrar puertas o escotillas para aislar SCP-018 hasta que los equipos de contención lleguen. Descripción. SCP-018 tiene el aspecto de una superbola realizada por la empresa Uamo en 1969. Es de 6 centímetros de diámetro y de color rojo. Encontrado en él. Empresa que fue contratada para limpiar un almacén que tenía mercancía Uamo en el mismo. SCP-018 se encontró rebotando a una altura realmente extrema. Al principio se creyó que es el juguete de niño. SCP-018 fue capaz de rebotar a más de 200% de eficiencia, es decir, si se cae 1 metro, podría rebotar 2, luego 4, a continuación 8, a continuación 16. La pelota pronto se convirtió en un proyectil peligroso, alcanzando velocidades estimadas en más de 100 km por hora, y daños a la propiedad e hiriendo a 5 en la ciudad de. Se detuvo después de varios días en el lago cerca de. Y fue recuperado por el personal SCP. Debido a la velocidad del objeto, y la sorpresa total por parte de sus víctimas, no se requiere ni se iniciará ninguna historia de encubrimiento. Documento 018-04. Mensaje a los 5. Espero que todo esté bien. La razón por la que escribo es porque creo que he encontrado un método más eficaz para recuperar objetos SCP nuevos o que hayan escapado. Sí, me doy cuenta de que no hemos tenido ningún avance en la ingeniería inversa de la investigación que permita a esta cosa desafiar las leyes de la termodinámica, pero hemos llegado a un método muy eficaz para la integración de esos nuevos trajes de armadura SCP-A5 con esto. Solo escúcheme, lo implantamos en la parte inferior de una gota, arreglamos un poco de un dispositivo mecánico, y ¡tada!, el traje es ahora capaz de saltar bien sobre un edificio. Además, si el usuario tiene el pie contra algo que quiera muerto, bueno, digamos que realiza una patada cojonuda. Todo lo que necesito es un permiso para modificar uno de los trajes de SCP-A5 preexistentes, y se podrá capturar. Además otros objetos SCP fugados. Confíe en mí, cuando le he fallado en el pasado. Doctor. Documento 018-06. Carta al Doctor. Doctor, al ser asignado al agente, se le concedió su armadura modificada SCP-A5 en la recuperación de SCP. Y los resultados son mixtos. Agente. Fue capaz de colocar el collar en SCP. Perseguirlo a través del Amazonas, y restringirlo por desmembramiento. Sin embargo, debido a un mal funcionamiento de su pequeño dispositivo mecánico, fue lanzado casi 1,5 km en el aire y sufrió 2 fracturas en las piernas, 7 costillas rotas, la pérdida de un brazo, y una fractura de cráneo al chocar contra el agua del lago. En el camino de vuelta. Tendrá que arreglar eso antes de que yo autorice a su armadura para uso común. Documento 018-11. Mensaje a los 5. No se preocupe, ya está arreglado. Pero tengo algunas ideas más. Si se me puede conceder el uso de un poco de agua de SCP-006, SCP. Y posiblemente SCP. Les puedo ofrecer un conjunto de armaduras SCP-A5 y un agente que pueda capturar casi todos, si no todos, los SCP ocultos o inalcanzados. Todo lo que estoy esperando es su aprobación. Fin de la transmisión.